Dentro del simposio Utilización de recursos tecnológicos hombre-máquina aplicados a la psicología, tecnología y tracking multicanal, bots y biofeedback, vamos a impartir la ponencia titulada Utilización de asistentes tipo bot como apoyo a la orientación personalizada al estudiantado. Mi nombre es Raúl Martigorena Sánchez y el trabajo ha sido realizado en colaboración con mis compañeras María del Camino Escaloya Mazares y María Consuelo Saiz Manzanares de la Universidad de Burgos. La ponencia se presenta dentro del primer Congreso Internacional de Atención Psicológica y Diversidad en Pamplona. Como introducción al trabajo vamos a plantear el contexto y motivación del mismo y fundamentalmente es la necesidad de asistencia personalizada en la educación superior. Venimos de contextos previos tradicionales con el uso de las pizarras y las tizas a un cambio, una evolución al uso de plataformas virtuales y el uso de LMS, en nuestro caso particular con el caso de Moodle, pero queríamos ir un paso más allá para ir a ese nivel de lo que podíamos denominar universidades inteligentes y en particular en el trabajo nos vamos a centrar en la aplicación de los chatbots. Si nos vamos al contexto propio de lo que son los chatbots, podemos plantear que van a ofrecer una serie de ventajas a la hora de introducirlos en el contexto educativo. Se supone una mayor fidelización del participante. Se supone que son interfaces simples de usar, normalmente a través de web o en aplicaciones móviles y con una altísima disponibilidad, puesto que estos chatbots pueden estar trabajando de continuo, sin ningún tipo de parón. Por otro lado, podemos ver ciertas desventajas. No son la solución ideal para todo, no resuelven todos los problemas, por lo menos actualmente. Existe un cierto miedo por parte de las personas que los utilizan a saber qué ocurre con sus datos, la privacidad de los mismos. E incluso ya hemos observado también que con interfaces basadas en voz el riesgo todavía parece que se acrecienta o el miedo parece que aumenta con este tipo de soluciones. En estos chatbots basados en reglas, que son las soluciones más clásicas, se suele trabajar con el concepto básico de lo que es la intención, lo que se pretende cuando tú le preguntas al chatbot, y se suele establecer dos elementos básicos, que es las preguntas modelo, que son todas ellas equivalentes y que llevan hacia la misma intención, y luego lo que sería también la batería de respuestas, que aunque redactadas de distinta manera, tienen todas el mismo sentido, la misma significancia. En el ejemplo tenemos una captura de Dialogflow donde se define esa intención, se definen las frases de entrenamiento y básicamente esto se hace a través de una interfaz web bastante simple. Entonces las ventajas de este tipo de soluciones es que son fáciles de usar, más o menos, con un gran control en el que el tipo de preguntas y respuestas está muy acotada, limitando a que no haya riesgos en cuanto a respuestas erróneas. Las desventajas es que obviamente esto también está muy acotado, pero también está restringido a que no hay mucha maniobrabilidad a la hora de establecer conversaciones o las conversaciones están relativamente muy cerradas. Aunque es cierto que hay soluciones emergentes como el uso de modelos de lenguaje de gran tamaño, los LLM, que son de última generación, pero que tienen una cierta inestabilidad, con cambios constantes actualmente y con unos costes monetarios no tan controlados y también incluso con el riesgo de privacidad. Pero el mayor problema es que suelen estar fuera de contexto y que las respuestas que devuelven no son exactas, lo que se denominan esas alucinaciones, cuestión que en un entorno educativo pues es algo que no es aceptable en este punto que estamos. Así pues, vamos a establecer el objetivo del trabajo, lo que es el planteamiento del uso de esos chatbots basados en reglas e intenciones, pero dentro ya del marco concreto de la docencia, en nuestro caso con Moodle como herramienta de trabajo fundamental. Vamos a plantear un caso de uso simple y lo que vamos a hacer es intentar dar un chatbot que responda a las preguntas frecuentes que se suelen producir en todas las asignaturas, normalmente muy centradas en lo que es la definición de la guía docente y luego las preguntas más clásicas que se van repitiendo a lo largo del curso. Como metodología, lo que vamos a hacer es trabajar, como ya hemos comentado, sobre Moodle y lo que hicimos fue buscar algún tipo de tecnología, herramienta que nos permitiese integrar esto. Lo que utilizamos fue básicamente Dialogflow de Google, en un flujo de funcionamiento muy simple en el que el usuario pregunta al bot, el bot procesa esa pregunta, establece cuál es la respuesta más adecuada y todo eso manejando datos siempre no sensibles. La definición de esas preguntas-respuestas y lo que es la configuración del bot, pues básicamente lo que hicimos es aprovecharnos de la simplicidad que nos da Dialogflow para establecer todo este tipo de elementos. En paralelo a ese trabajo se fue estableciendo una guía simple de integración en Moodle de lo que iba a ser ese chatbot.
definiendo unos pasos concretos ya dentro de la plataforma de Moodle a la hora de integrar algún elemento de los que contiene, y con unos requisitos técnicos, pues buscando algo que fuese relativamente bajo o medio, simplemente introduciendo una serie de etiquetas HTML dentro de la plataforma. Como resultado final, lo que teníamos era un bot que estaba integrado dentro de Moodle, digámoslo así, sin costuras, en el que básicamente entras en la página de la asignatura, te aparecía el típico botoncito para lanzar el bot, y el bot ya lo que te permitía es lanzar tus preguntas y establecer las respuestas que estaban establecidas en Dialogflow, con una interacción muy simplona, pero que era funcional para lo que se estaba buscando. Como resultados del trabajo, una vez que en el contexto de la Universidad de Burgos, en U Virtual, que es la plataforma Moodle, dejamos las 2 asignaturas con ese chatbot disponible, lo dejamos a lo largo de un cuatrimestre, y lo que hicimos fue trabajar sobre una muestra de unos 57 estudiantes. Lo que se hizo una vez finalizado el cuatrimestre es recoger una encuesta de usabilidad, a ver qué opinaban los estudiantes respecto al uso del chatbot. Lo que vimos es que había una satisfacción media no excesivamente alta, con una alta desviación típica, y además con una alta confianza en la encuesta que habíamos realizado. Los valores medios pudimos observar que eran relativamente bajos para lo que esperábamos, y con una alta dispersión, lo que dice que hay opiniones, digamos, para todos los gustos en este caso. A partir de esos resultados y analizando lo que habíamos recogido, pues podemos tener un primer análisis de lo que son debilidades y amenazas en este tipo de adopción tecnológica. Vemos una cierta desconfianza en la privacidad, vemos que hay una cierta resistencia a todo aquello que pueda ser nuevo, todo aquello que supone un cambio. Quizá había unas expectativas demasiado elevadas de lo que se podía llegar a conseguir con el chatbot por parte del alumnado, y vimos que incluso existía una cierta preferencia a los canales más clásicos y evitar este tipo de utilización de tecnologías novedosas. ¿Y qué conclusiones finales podemos observar también de esos resultados? Que a la hora de mejorar la adopción de la nueva tecnología integrada, es necesario mejorar también la explicación en el aula, qué se quiere hacer con la tecnología, e incluso ser cuidadosos en no crear falsas expectativas, dejar bien claro qué es lo que queremos y qué es lo que se va a poder conseguir con estos chatbots dentro de la docencia. También implica un trabajo continuo de auditar las preguntas que se van haciendo, viendo la tasa de éxito de las respuestas, e ir mejorando de continuo esos chatbots para mejorar sus resultados, porque eso es un poco sorprendente, no siempre te van a preguntar lo que tú te esperas. Y todo esto también nos lleva a establecer unas líneas de trabajo futura, qué estrategias deberíamos implementar en el futuro para dar una mejor solución. Y aquí se nos plantean varias cuestiones, como es el uso de soluciones híbridas, de empezar a mezclar el uso de chatbots basados en reglas con los que están basados en modelos de lenguaje, o el uso propio ya de modelos de lenguaje pero con tecnologías como los RAG para mejorar la información, evitar alucinaciones y dando una mejor interacción con el alumnado, y también mejorar la formación al propio alumnado y en los propios programas educativos para el uso de este tipo de herramientas. A continuación mostramos algunas de las referencias bibliográficas donde hemos desarrollado este tipo de trabajos con más profundidad, por si se quieren consultar, donde están mucho más detalle de lo que hemos podido dar en esta ponencia, los detalles, pros, contras, etcétera, de los trabajos. Muchas gracias por la atención prestada a la ponencia, y obviamente también agradecimientos a la financiación que hemos recibido, puesto que este estudio se ha llevado a efecto a través de la financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación de España, dentro de la convocatoria I+D+I RTI tipo B, al proyecto Asistentes de Voz e Inteligencia Artificial en Moodle, un camino hacia la Universidad Inteligente. Smart Learning Uni, muchas gracias por la colaboración. Y sin más, quedamos a vuestra disposición para aquellas preguntas que nos queráis hacer sobre el tema.